Hola búhos, hoy os vamos a traer una bicicleta de iniciación. Es una bicicleta de montaña, es la nueva Orbea Ona. Hemos dado una vueltecita con esta bicicleta y vamos a hablar de ella, pero va a ser Diego el que os cuente qué sensaciones ha tenido. ¿Qué tal, Diego? Hola, buenos días. Pues nada, cuéntanos, es una bicicleta de iniciación, tenemos también la Orbea MX. ¿Van a convivir ahora con ella? ¿Van a convivir juntas? No, es un cambio de generación totalmente. Igual que las anteriores, Sate, Satélite, que tan buenos recuerdos nos traes, posteriormente surgió la Orbea MX, un cambio totalmente diferente. Ha habido de Orbea MX diferentes restyling, diferentes modificaciones que la han ido actualizando, pero a partir de ahí ha sido una hoja en blanco y ha surgido la nueva Orbea Ona. Es una bicicleta que va a sustituir a las anteriores MX. A ver, has sido una persona que en el ciclismo has montado en muchas bicicletas, de carretera, de montaña, ciclocross, has estado hace poco en la Mediterranean Epic. Sabrás un poco el comportamiento de esta bicicleta, puesto que, ya digo, has probado muchas. ¿Cómo es? Pues sí, es una bicicleta de iniciación que sobre todo se caracteriza por tener un comportamiento muy equilibrado. O sea, sube bien, baja bien, han actualizado la geometría y han añadido unas cuantas mejoras para evidentemente que se adapte mejor al resto de usuarios. ¿Y entre esas mejoras, cuáles son? Pues mira, una de las mejoras, aparte de la estética evidentemente, una de las mejoras es, por ejemplo, la pipa de la dirección. La pipa de dirección es una dirección tapere, que quiere decir que es más gruesa abajo y más estrecha arriba. ¿Pero qué conseguiremos? Efectivamente, ¿qué es lo que se consigue con una pipa de dirección? Pues se consigue una mayor precisión, un mayor control. ¿Por qué? Pues porque la pipa de dirección es más rígida. Entonces es la típica bicicleta que dices, no sé por qué, pero funciona muy bien, me da mucha seguridad a la hora de bajar, a la hora de trazar y en otro precisa. Y es por efectivamente esta mejora. Lo que sí que veo, que sí que es cónica, vemos que en el tubo de la MX es recto. Eso es. Este tubo cónico sí que va a permitir montar horquillas si quisieras, por exagerar un poco, una Fox 38, por ejemplo. Sí, en realidad esto es un estándar que se creó nuevo y que evidentemente todas las horquillas más altas de gama lo llevan. Entonces sí, es un cuadro compatible con las horquillas más altas de gama del mercado, ya sea de Fox, de Rocksox o de multitud de marcas. Y lo que sí que también estaba viendo, que me encanta estéticamente, es que también va el guiado de cables por dentro. Todas las Orbea Ona van a venir con el guiado de cables interno. ¿Esto qué es lo que se consigue también? Pues bueno, aparte de una estética más limpia, donde apenas se aprecia el cable, se evita el roce, se hace que el funcionamiento sea más suave, pues no tiene cortes. Entonces, bueno, es una mejora que ayuda mucho a la estética de la bicicleta y al funcionamiento. ¿El material cuál es? El cuadro siguen siendo todos de aluminio, son aluminio 6061 hidroformado, o sea, es un aluminio muy alto de gama. De hecho, bueno, la estética recuerda bastante a la Orbea Alma, sí, su hermana mayor. Se parece bastante. Tengo una Orbea Alma, es más, y sí que se me... O sea, no es exactamente la misma bicicleta, por supuesto, porque está, por ejemplo, en cuanto al stack y el reach, está modificado. O sea, modificado para hacer una bicicleta más elevada de la pipa de dirección, más cómoda, para más erguida. Igualmente es una bicicleta más cortita para tener una posición de mayor control. O sea que, a ver, es una bicicleta, pues, para aquellos que se inician, que tengan buenos recuerdos, que les dé pie a iniciarse al mundo del ciclismo, ¿sabes? Que es una bicicleta que van a guardar muy buenos recuerdos de ella. Igual que guardamos de las anteriores Sate, las Dakar y todas esas, que nos traen muy buenos recuerdos de todos los que nos iniciamos con esas bicicletas, pues esta va a ser una de ellas. ¿Y algo más, alguna otra novedad por ahí que nos quieras destacar? Bueno, presenta bastantes novedades, la verdad. De hecho, bueno, otra mejora típica que hay en las bicicletas son las tijas telescópicas. Pues mira, este cuadro puedes instalar una tija telescópica con el guiado totalmente interno. Además, para aquellos que os guste viajar, el bikepacking y tal, tiene los soportes para poner en portabultos rápidamente, quitar y poner. Para quien no sepa lo que es el bikepacking, hemos hecho un vídeo que hacemos referencia, por si os interesa verlo, ¿eh? Además, bueno, otra novedad que presenta, que queda muy disimulada, es que aquí debajo tiene unos soportes para instalar una pata de cabra y que, bueno, sea más fácil apoyarla en casa o dejarla cuando terminas tu ruta. Los ejes de las ruedas sí que verá que van a seguir siendo de eje de rápido, de 135 milímetros detrás, 100 milímetros delante. El Quick Release, ¿no? El Quick Release, eso es, el QR, para al final que sea más fácil y más sencillo desmontar una rueda, que bueno, es una tarea quizás al principio algo complicada. Bueno, sí es verdad que lo he vivido yo, es algo que es complicado, pero bueno, en cuanto le pillas el tranquillo, al final cargarla y descargarla del coche es muy rápido. Sí, y también si pinchas y todo eso sí que viene bastante bien. ¿Qué más? Sobre los componentes, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo van montadas? Sí, pues todas ellas vienen, por ejemplo, con una característica que es que vienen con frenos Shimano. Los frenos Shimano se caracterizan por su potencia, por su fiabilidad y además utilizan un aceite mineral que es poco corrosivo. O sea, son hidráulicos. Sí, todos vienen con frenos de disco hidráulicos. Además, para la gente que se inicia viene muy bien un freno de disco que sea potente y que sea capaz de parar la bicicleta en cualquier situación. Evidentemente te va a dar mucha seguridad a la hora de montar en ella. Desde luego.
En la zona, igual que había en las anteriores MX, va a haber 5 equipamientos diferentes, desde el 50 hasta el 10, que es el más alto de gama, que es el que tenemos nosotros delante. De todas formas, en la página web de Buobike podéis encontrarlos todos, además de los diferentes colores. ¿Qué tallas son las que nos vamos a encontrar? Pues es buena pregunta, son 5 tallas las que nos vamos a encontrar. En el caso de la talla XS y la S, van a tener rueda 27 pulgadas y media. Además, la XS es la gama Junior, que van a tener estos mismos montajes, estos mismos equipamientos, igual, en la gama Junior o en la gama de adulto. Eso ya a elegir. Y luego, de la talla S, M, L y XL en rueda de 29 pulgadas. Además, menos la talla XS, la más pequeña de todas van a venir con 2 portabidones. Para el que quiera eso, que ya estábamos hablando del bikepacking, necesita un espacio de almacenamiento para tener líquido, pues en esta bicicleta va a contar con ello. Una de las cosas que se me había olvidado comentar es que esta bicicleta, viendo las nuevas tendencias del mercado, es compatible con cubiertas de ancho hasta 2,40, que al final es una cubierta pues bastante ancha, pero bueno, el que quiera bajar más rápido, querer tener mayor comodidad en el eje trasero, agarre y todo, lo va a poder utilizar. Qué bueno. Sí. Ya te digo que los ingenieros de Orbea han pensado en todos los detalles, una bicicleta que satisfaga poco menos que a todo el público. Orbea, algo que tiene característico es que tiene garantía de por vida en el cuadro. Entiendo que también en esta bicicleta va a ser así. Sí, efectivamente, con esta bicicleta vas a tener garantía de por vida en el cuadro. Y luego además Orbea te regala una revisión y nosotros en Buobike te damos 6 meses de ajustes gratuitos, ¿vale? Qué bueno. Además, una vez que sella esta garantía de por vida en la página web de Orbea, con el número de serie, como hemos visto en otros capítulos, vas a poder tener también un año de suscripción gratuita a Wikiloc, que es una plataforma donde puedes cargarte rutas y bueno, pues empezar a iniciarte en el mundo del ciclismo de montaña. Bueno, pues es una bici que está muy bien para iniciarse. Yo creo que es una opción bastante interesante si estás buscando una bicicleta. Ya sabéis que en Buobike estamos para lo que necesitéis. Suscribiros también a nuestro canal de YouTube, de Instagram, de Facebook. Estamos ahí para lo que necesitéis. Si tenéis que hacer algún comentario lo hacéis, alguna duda, nosotros os la resolvemos. Y nada, Diego, muy bien la vueltecita que nos hemos dado, sí. Y a ver si quedamos en otra ocasión, ¿no? Sí, nos veremos más veces, seguro. Seguro. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao.